¿Qué se dice la gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas. Hoy tenemos Noche de Historia. Tenemos una invitada. Buenas. ¿Cómo vamos? Bueno, gente, entonces vamos a empezar con esta historia. La masacre de Poseto. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la masacre de Poseto? Resulta que el 4 de diciembre de 1986 en Colombia, más específicamente en Bogotá, hubo una masacre en un restaurante clase media alta, donde un sujeto entró y le disparó a muchas personas que había en ese restaurante. Pero antes de contarles en sí cómo pasó ese suceso, yo quiero contarles un poquito cómo fue, o sea, quién era este sujeto que hizo esa masacre, que llegó a Poseto a dispararle a esa gente, un poco del por qué. Digamos que es difícil dar una razón específica del por qué, pero sí me gustaría que conociéramos un poco sobre quién era esta persona, quién era este sujeto, para que así podamos como hilar un poquito y llegar a ver por qué, lo más cercano al por qué de las acciones de este sujeto en Poseto. Entonces estamos hablando de Campo Elías Delgado. Este señor había nacido en una ciudad colombiana, vivía con su mamá y con su papá, y su papá, según decían, maltrataba a la mamá. Entonces él maltrataba a la mamá y digamos que Campo Elías creció viendo todos estos maltratos, pero además, antes de que la mamá y el papá de Campo Elías se casaran, la mamá de Campo Elías estaba saliendo con otro señor, con otro hombre, y cuando llegaron al matrimonio, cuando ya la mamá de Campo Elías se casó con el papá de Campo Elías, que se llamaba Elías, ella ya no era virgen. Y cuando Elías, el papá de Campo Elías, se dio cuenta que ella ya no era virgen, pues se molestó muchísimo y le empezó a tener como un rencor muy grande a la mamá de Campo Elías. Ella no llegó al matrimonio virgen y eso le molestó muchísimo al sujeto que se casó con ella, y digamos que empezó a maltratarla mucho. Yo no sé si a la mamá de Campo Elías medio que la obligaron a casarse con el papá de Campo Elías o qué, Posiblemente. pero sí, es muy posible. Pero entonces ella se había casado con él, pero seguía viendo a otro hombre y le era infiel a Elías, al papá de Campo Elías, con ese otro hombre. Y eso digamos que atormentaba mucho a Elías. Eso lo atormentaba muchísimo y hacía que él cada vez tuviera más y más odio. O sea que si contra el hijo su era mamá. Campo Elías, el papá era Ciudad Elías. No, solo era Elías. Solo era Elías, y que te... Este señor, a ver, en el pueblo que ellos vivían, cerca al parque, había un árbol de cientos de años. Y en ese árbol, pues ese árbol daba como un espacio que era muy oscuro, muy alejado de la vista de los demás, donde uno se podía esconder. Y dicen que en ese árbol es donde la mamá de Campo Elías se encontraba con su amante. Según dice Google, Delgado Morales nació hijo de padre y madre venezolanos. Sí, exacto. El 14 de mayo de 1934 en el municipio colombiano de Chinacota. Chinácota. Chinácota. Es una tilde, ¿no? Es una tilde. Chinácota. A las 7:30 de la noche. Juan nos tira un dato, cerca a Cúcuta, exactamente, era muy cerca a Cúcuta, que queda, ya sabemos, como en esta frontera entre Colombia y Venezuela. Por ahí cerca al parque de Chinacota o Chinácota, que no sé dónde lleva la tilde de verdad. No estoy segura, porque me suena haber escuchado Estás diciendo que Google es Chinacota. chismoso. Estás diciendo que... Sí. Yo también pienso lo mismo. Cosas gramaticales. El caso es que en este árbol era donde su mamá, la mamá de Campo Elías, se encontraba con el amante, y un día Elías, mortificado porque sabía lo que estaba pasando, aprovechó pues como que estaba oscuro y cortó el árbol. Eso hizo que Elías se ganara pues como el odio de los vecinos, porque obviamente, amigo, cortaste un árbol de cientos de años, ¿qué te está pasando? Y digamos que empezó a tener el rechazo pues como de todos sus vecinos, y debido a eso ellos se tuvieron que mudar para Bogotá. El asunto es que él nunca pudo superar esos celos que tenía respecto al amante de su esposa, y un día terminó suicidándose. Y esto hizo que Campo Elías él estaba muy pequeño, pues cuando su papá se suicidó, él estaba ya adolescente,
Y esto hizo, digamos, él no tenía como un espectro muy amplio de lo que estaba pasando con la situación de sus papás y la situación en su casa. Entonces lo que él hizo fue que terminó reaccionando mal contra su madre y empezó a tener un rencor muy profundo porque él decía que por culpa de su madre se había suicidado su papá. Él creció odiando a su mamá, teniendo una relación muy mala con su mamá, y él se sentía muy abrumado, y un día él decidió irse para los Estados Unidos y allá decidió enlistarse en el ejército. Y se enlistó en el ejército justamente en la época de la guerra de Vietnam. Así que él estuvo prestando servicio militar en Vietnam. Así que él tuvo que sufrir todo lo que fue esa guerra de Vietnam, que como sabemos fue una guerra bastante cruda, una guerra que dejó muchísimas huellas. Entonces él viajó a hacer el servicio militar en la USA. Exacto. Y da la casualidad, como, ay, ¿cómo están ustedes los gringos? Ya no, bien bacano. Hay una guerrita, yo meto. Y se metió. Meto. ¿Cuánto Ese Campo Elías se pegaba la movida de un catre. Te crisis. Te quirisi, man, te quirisi. Y entonces él se enlistó en el ejército y estuvo en la guerra de Vietnam. No sé, pues la verdad que no hay muchos datos pues respecto de cómo le fue en esa guerra de Vietnam. Lo que sí que sabemos es que él incluso fue condecorado, pues era como un shooter muy habilidoso. Campo Elías estuvo en esta guerra de Vietnam, como nos cuenta Juan Parce, él fue boina verde, él estuvo condecorado, era un tirador muy hábil, y digamos que entre comillas le fue bien en esta guerra, pues era algo que él quería hacer. Logró salir con vida de esta guerra también y luego quedó pues como con la pensión de militar que quedan los estadounidenses o los veteranos de guerra, mejor dicho, y también quedó con la nacionalidad, con la ciudadanía estadounidense. El caso es que él se pudo haber quedado en Estados Unidos después de haber llegado de esa guerra, pero él sentía que tenía que volver a Colombia, él sentía que tenía como un asunto pendiente. Ese asunto pendiente luego veremos qué era. El caso es que él tenía ese asunto pendiente y él se vino para Colombia, se vino a vivir a Colombia, nuevamente a vivir con su mamá, pese a que la odiaba, pese a que sentía un desprecio absoluto por ella. Él se vino a vivir nuevamente a Colombia con ella, en un apartamento pequeño por la calle Séptima, si no estoy mal, en Bogotá. Cuando él se vino para Colombia, a pesar de que él recibía la pensión estadounidense por ser veterano de guerra, él igual, para hacerse como unos pesos más, empezó a trabajar como docente de inglés, un docente privado de inglés. Él iba a las casas de sus alumnos y les enseñaba inglés. Entre esas personas, él le enseñaba inglés a una adolescente de 15 años. Bueno, les quiero contar que en la pantalla está apareciendo como fragmentos de algunas páginas de lo que es la novela gráfica, para ir como ambientando un poco visualmente lo que Zanahoria está contando el día de hoy. Exacto, que esta es la novela gráfica de Mario Mendoza, pero antes de ser novela gráfica, Mario Mendoza escribió una novela. Entonces él le daba clases de inglés a una adolescente de 15 años, mientras supongo yo que también le daría clases a otras personas, pero luego vamos a ver por qué les estoy contando específicamente sobre esta adolescente de 15 años. Él empezó a estudiar también, si no estoy mal, literatura en la Universidad Javeriana, y es aquí donde Campo Elías se conoce con Mario Mendoza, el escritor Mario Mendoza, que es el que hizo esta novela de la que estamos hablando. Allí se conoció con él, y digamos que Campo Elías, podríamos decir que era como el rarito de la U, no hablaba con muchas personas. Más porque era un señor. Además era un señor, exacto. Y es poco usual que uno normalmente, no quiere decir que sea la ley, pero normalmente en la universidad hay muchos jóvenes, en su gran mayoría. Y cuando uno ve una persona muy adulta, una persona de unos 40 años para arriba, ya es en ese contexto donde hay muchos jóvenes, ya se empieza a ver como un poco raro. Exacto. De hecho, por ahí hay un meme rondando que es como, plantea una situación graciosa, que es como yo en la universidad haciendo grupo con el señor de 40 y el niño de 17, porque era poco usual, y digamos que era como, entre comillas, lo que era como loser. Ajá. Pese a que en la universidad ya se supone que uno es más maduro y debería haber dejado como esos estigmas atrás,
todavía como que hay esa cosita como de ser Pero- el loser, de con quién te juntas. Pero entonces, para volver al hilo de la historia, Campo Elías era compañero de clase o de universidad en general, o específicamente de clase de Mario Mendoza. Me corchas La con esa corcho, pregunta. O perfecto. sea, yo creo, ellos estudiaban la misma carrera, yo creo que sí que coincidían en Ah, bueno, algunas listo. materias, sí, sí, sí. De hecho creo que coincidían también en la materia de trabajo de grado, que ellos en algún momento también se acercaron mucho por la temática del trabajo de grado que estaban haciendo los dos. Campo Elías estaba haciendo la temática de su trabajo de grado sobre el libro Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Ok. que habla como de esa dualidad que hay en el hombre, de la maldad, el bien y el mal, como el ser humano puede estar como en una constante batalla entre esos dos lados. Entonces él estaba Una haciendo... dicotomía constante. Exacto. Como Homero cuando dice, en la vida de cada persona siempre hay una guerra entre el bien y el mal. Y piensa y es, Soy Homero el malo, soy Homero el malo. Y bailando en la tumba Sí, de sí, Homero sí, el bueno. con un disfraz de Con un disfraz Homero. de diablito, De diablo. de diablo. Bueno, entonces Campo Elías estaba haciendo el trabajo de grado sobre el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, mientras que Mario Mendoza estaba haciendo el trabajo de grado sobre también como las brujas de la época medieval y esa dualidad que también había en esas figuras de las brujas. Entonces digamos que ahí ellos encontraron como algo en común y encontraron como tenían pues algo de qué hablar. Y Mario Mendoza más adelante contó que pese a que podría ser considerado como el amigo de Campo Elías, en realidad esa amistad no iba más allá de hablar de temas intelectuales, específicamente de los temas de los que ellos estaban haciendo su tesis de grado, y que realmente Campo Elías siempre fue como muy reacio a hablar de su vida privada, entonces como que nunca se pudo O sea desarrollar que una Mario Mendoza era un amistad. chimoso, fe. Papi, es chismoso hermano, consígase una vida, es que también chismoso hermano, ¿ah? Y Campo Elías le decía que no, que Oye, Campo dejara de Elías ser era un pelado sensato. chismoso, sí. El caso es que, bueno, él estudiaba en la universidad y mientras tanto daba clases de inglés particulares, yendo a las casas de las personas, y mientras tanto él seguía pues como con toda esa dicotomía que había dentro de sí. Él es muy chistoso porque pese a que él se devolvió a Colombia, dice Mario Mendoza que él casi que todo el tiempo estaba recriminando el estar ahí atrapado como en ese hueco tercermundista. Él, digamos que de alguna manera se sentía superior a los demás, sentía que tenía un intelecto superior a los demás, se sentía intelectualmente más arriba que las demás personas que convivían junto a él. Campo Y- Elías. Campo Elías, exacto, sí, Campo Elías. Y además de eso, como les dije al inicio de la historia, él seguía desarrollando una misoginia, él sentía un odio hacia las mujeres, primero porque odiaba a su mamá y segundo porque pensaba que no podía confiar en ninguna mujer por precisamente lo que su mamá le hizo a su papá, pese a que seguramente ella estaba en una relación que ni siquiera quería estar y que además el papá de Campo Elías la maltrataba a ella. Pero él entonces desarrolló esa misoginia, él de alguna manera odiaba a las mujeres. Y específicamente él vivía pues en un conjunto residencial, en un edificio, en una unidad. Él vivía pues junto a varias señoras a las que también les tenía mucho rencor y también era como muy antipático con ellas y todo eso, precisamente por esta misoginia de la que les estoy hablando. Ahora creo que entonces podemos empezar a adentrarnos en el día de los hechos. Él tenía pues esta dicotomía entre el bien y el mal y estaba constantemente como en esa lucha, también con ese odio que él sentía hacia su mamá. Y un día él estaba discutiendo con su mamá. Ellos tenían pues como unas discusiones fuertes porque realmente la relación que ellos dos tenían no era buena. Y él, hay dos versiones, en todas dos Campo Elías mató a la mamá. Pero las dos versiones son, una que él le dio un martillazo en la cabeza Denso. y la otra que él le hizo un disparo a la cabeza. El caso es que entonces Campo Elías o bien le dio un martillazo en la cabeza o bien le dio un disparo le hizo un disparo a la cabeza. El caso es que mató a su mamá. Eso pasó el 3 de diciembre de 1986, un miércoles. Él amaneció ahí. Al día siguiente, jueves 4 de diciembre de 1986, él salió porque tenía una cita para la clase normal que le hacía
a la adolescente de 15 años que les mencioné atrás. Entonces él tenía una cita para darle la clase normal que le daba los jueves a ella. Él llegó a la casa de esta adolescente. Ella estaba ahí con su mamá, estaban ellas dos solas, la mamá y la chica adolescente. Dicen que él entró antes de llegar pues a la habitación de la chica adolescente, se encontró pues obviamente con la mamá, mató a la mamá y luego se fue para la habitación de la adolescente donde le tenía que dar la clase y a ella pues también la asesinó. El cuerpo de la mamá lo encontraron como con las piernas abiertas y como que al parecer Campo Elías intentó abusar sexualmente de ella, de la mamá del alumno. Exacto, Okay. pero parece ser que no lo hizo. La cosa es que después de esto, Campo Elías sale de este edificio. Decir que él entró pues como si nada al edificio porque como él era el profesor y el portero ya lo conocía, entonces lo dejó pasar tranquilamente, y lo mismo cuando Campo Elías salió como si nada. Luego de esto, pero entonces, ¿cómo los mató? las acuchilló. La cosa es que después de que las asesinó a las dos, él salió de la casa y volvió nuevamente a la casa donde estaba el cuerpo de su mamá. Cuando estaba allí en ese apartamento, él agarró el cuerpo de la mamá y agarró todas las pertenencias de su mamá, la ropa, todo lo de su mamá, los echó encima del cuerpo, y ahí sí, lo que tú decías ahorita, le prendió fuego al cuerpo y por lo tanto pues también le prendió fuego a su casa. Ahí él salió de su apartamento gritando fuego, fuego, ayúdenme, no sé qué, y a medida que iban saliendo los vecinos, él les iba disparando. Salían y tómalo tuyo, Exacto. por creyente, toma, chimoso. ¿Qué pasó, chimosa? Tómalo tuyo, El caso es que incluso hubo una a la que él le tocó la puerta, le dijo que por favor necesitaba llamar a los bomberos porque su casa se estaba incendiando, y cuando le abrió la puerta, lo que tú dices, por creyente, la mató. Muy sevicioso. Dicen que asesinó aproximadamente 10 personas en el edificio en el que él vivía, y luego de eso él vivía muy cerca al restaurante Poseto. Poseto era un restaurante muy viejo de Bogotá que de hecho todavía existe, aunque ya lo movieron de ubicación, ya no queda en el mismo lugar, quizás también como por librarse pues como de toda esa historia fea que tenía respecto a por lo que pasó con esta masacre. Quizás por eso, y quizás porque yo imagino que muchas personas iban allá especialmente para tratar de recrear desde la imaginación lo que ocurrió. Y se llama Poseto porque tenía pues como un pozo muy famoso que de hecho la gente pues iba y tiraba ahí las monedas como un pozo de los deseos, y se tomaba fotos ahí con el pozo pues que era como muy antiguo y todo. Y Campo Elías solía ir a este lugar casi todos los domingos a almorzar. Y esa vez, entonces llegó el jueves por la noche, incluso pues los meseros del lugar que ya lo conocían, le preguntaron que si estaba celebrando algo porque había llegado pues un día inusual, no, un jueves en la noche que era inusual, él siempre iba pues a almorzar los domingos. Okay. Y él se sentó, pidió un plato de espaguetis a la boloñesa con una copa de vino. Se lo comió. Y luego, después de comer, se levantó y les dijo a todos: esto es un asalto. Les pidió que sacaran el dinero en efectivo. La gente empezó a sacar el dinero, pero también empezó a quitarse las joyas, y Campo Elías fue muy claro en decirles que no quería ninguna joya, que él quería solamente el dinero en efectivo. Y mientras había una señora que se estaba quitando las joyas y sacando el dinero en efectivo, él le gritó que no quería ninguna joyas, que solo quería el efectivo, y le disparó. Y ese fue el primer disparo que hizo. Y así ¿Qué has venido a humillarme, hombre rica, y fue ¡pum! Y así él fue pasando por cada mesa, disparándoles a cada uno, y cometió esta masacre que recordamos de forma horrible en el restaurante Poseto. Vamos a leer por acá un comentario. Dice por acá el Juan Parce 11011, dice: en la historia se habla de un revólver y un cuchillo, pero realmente fueron dos armas y dos cinturones de munición. Mientras disparaba con una mano, recargaba el revólver de la otra mano.
muy probablemente habilidades aprendidas en el ejército. Primero mató dentro del restaurante y mientras llegaba la policía se paró en el ventanal y no les daba la oportunidad de dispararle a él. Para terminar esta historia, gente, entonces terminó matando un aproximado de 42 personas, probablemente sean más, y al final, Campo Elías, pues aquí también hay dos versiones, una es que la policía lo mató y la otra versión es que él mismo se disparó. Personalmente creo que él mismo se disparó, y les voy a decir por qué. Él había hablado con Mario Mendoza, y pese a que él no se abría mucho con él, ya al final, antes de hacer toda esta masacre, él le alcanzó a contar a Mario Mendoza que ya no podía más, que era el momento de dejar de escribir y pasar a la acción. Denso. Además de eso, él antes de la masacre había ido al banco y había ido para retirar todo el dinero que tenía en el banco, que incluso aquí pasó una anécdota curiosa, por decirlo de alguna manera, y es que él pues se acercó a la caja y dijo, bueno, vengo a retirar todo mi dinero, y le dieron determinada cantidad y él contó la plata y le faltaba, por decir, no sé exactamente cuánto, pero ponele que le faltaban 25 centavos. Y él dijo, aquí, esta no es mi plata exacta, yo necesito que me den la plata exacta. Mucho avaro. Y no le estaban dando la plata exacta porque ya había monedas cuya denominación ya no estaba disponible. Tipo, ¿te acuerdas cuando antes estaba la moneda de 20 pesos? Ya no está. Y ya no está. Ok. Él hizo tanto escándalo y estaba tan pesado que les tocó darle los, no sé, 5 centavos que le faltaban, incluso de monedas que ya no servían, cuya denominación ya no estaba en uso, solo para que este señor dejara de joder con que tenían que darle la cifra exacta. Pelotas. Exacto. Entonces, como ves, pues él como que estaba ya cerrando los pasos, él quería dejar ya como que todo en orden. Todo en orden. Un orden bastante raro. Sí. Entonces yo diría que él sí tenía pensado, además de hacer esa masacre, matarse ahí mismo. Bueno, y respecto a por qué Mario Mendoza terminó haciendo la novela, pues bueno, como les conté en la historia, ellos se conocieron en la universidad, tuvieron tiempo pues como de compartir un poco, hablaron un poco respecto a temas intelectuales, tenían pues en común como esas ganas de leer y de escribir acerca de la dualidad en el ser humano. Y luego cuando pasó toda esta masacre, primero obviamente pues investigaron a Campo Elías, pese a que ya estaba muerto, investigaron pues como que no hubiera nadie más implicado y todo eso. Y cuando investigaron la casa de Campo Elías, ahí había unos libros de Mario Mendoza, pues Mario Mendoza le había prestado unos libros a él, entonces a Pero Mario... escritos por él. No creo. O sea, eran unos de Mario, libros que le pertenecían a Mario Mendoza, okay. Y que se los había prestado a Campo Elías. Y entonces a Mario Mendoza lo llevaron a declarar y pues obviamente encontraron que él no tenía absolutamente nada que ver con la masacre. Y además luego de eso él se sentía muy culpable, él dice que se atribuye a eso pues quizás como a la ingenuidad de sus 20 y pico de años y que él no había podido hacer como nada para darse cuenta de lo que quería hacer Campo Elías y pues también para haberlo detenido, pero pues a final de cuentas, ¿quién puede saber que alguien está pensando en hacer una masacre? Es imposible por más que tengas 20 años o 57. Es imposible. Luego Mario Mendoza dice que se fue a estudiar a España como para liberarse del estrés que le había causado la situación, el verdadero quien pudiera. Y luego él, pues digamos como parte de su expiación, como para desahogarse, pues terminó escribiendo una historia que, como les dije ahorita, no es una crónica tal cual de lo que pasó, sino que más bien es como que se inspiró en los hechos para crear la novela de Satanás. Incluso en esta novela pues metió personajes nuevos y personajes que es muy interesante porque los vamos conociendo a través de la novela y luego nos damos cuenta que todos los personajes se unen porque van al restaurante. Al final, exacto, porque van al restaurante y pues terminan asesinados a manos de Campo Elías. Gente, las mejores. Eso es para todos, chao. Check the mic and make sure it sound right, boys.